vamos a repasar tus aprendizajes y tu trayectoria como inversor y me gustaría hacer, la primera pregunta un poco obvia es que creo que tú, toda tu juventud eras tenista profesional y de repente, pues en algún momento de tu vida vas a pasar a esta faceta inversora que es la que hoy en día tienes desarrollando, ¿no? Entonces me gustaría que me explicaras, cuéntame primero un poco cómo fue esa transición de pretender ser un tenista que viviera del circuito y tal a convertirte en inversor. Sí, mira, Juan, yo crecí en un pueblecito de Galicia, la provincia de Orense, que se llama la Rúa Petín, y me levantaba por las mañanas y por la coincidencia de la vida me abría la ventana y veía dos pistas municipales de tenis. Y entonces era el pequeñito de 4 y lo típico de tus hermanos no te dejan jugar al fútbol, no sé qué, al baloncesto, ya el equipo está formado, yo era más pequeño, no era tan bueno como ellos, tal cual, pues al final contra la pared. Yo y la raqueta contra la pared y tal, y empecé por ahí y poco a poco pues seguí jugando, pues casi todo contra la pared y mi padre y mis amigos y lo que sea y tal. Y me convertí pues en uno de los mejores jugadores de la época de los 1990. Estaba Albert Costa, estaba yo, estaba Roberto Carretero, estaba Carlos Moyá. Y bueno, pues éramos como 10 chicos, 8 9 10 chicos que la federación pues nos llevaba a un lado, nos llevaba a Villena, nos llevaba al otro lado. Y ahí pues donde empezó todo, ¿sabes? De, 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 ser autodidacta y de seguir y lo de las finanzas yo nunca me lo pensé. O sea, nunca creciendo y eso no tenía ni ninguna meta de estar en el mundo de las finanzas ni nada de eso. Yo estudié el bachillerato a distancia. No había internet aquella, entonces era básicamente a distancia. Te daban libros, estudiabas en casa y te ibas a hacer los exámenes, ¿no? Y tu aspiración era ser tenista profesional, ¿no? Realmente llegar a estar lo más alto posible en el circuito ATP, ¿no? O sea. Tenista profesional, así mismo es, así mismo es. Yo nunca me había presentado la idea de estar en el mundo de las finanzas. O sea, eso no fue con lo que yo crecí desde que era pequeñito pensando en invertir en acciones ni nada de eso. No, no, que va. Vale, y entonces, ¿en qué momento de tu vida acabas en Estados Unidos y acabas metido en el mundo financiero? Pues mira, estaba lesionado del brazo, el codo y tal, y estaba jugando un torneo en Madrid por la necesidad, porque vivía de eso, vivía de jugar torneos, eran torneos que te daban dinero y tal, y si ganabas y tal, y pues poniéndome hielo después de jugar y tal, y sabiendo que tenía una lesión y que me tenía que operar. Y me levanté un día por la mañana, estaba en Madrid, en casa, de hecho me estaba quedando en casa de un amigo, y me levanté y mi coche había desaparecido. Y digo, pero qué cosa más rara, el coche ha desaparecido, o sea, esto es un barrio decente, ¿no? Tal. Y me llamó un amigo mío de Estados Unidos, literalmente ese día, ¿no? Y me dice, oye Pedro, vente a Estados Unidos, tal, pasa el verano conmigo aquí, que estoy estudiando, tal y cual. Y digo, bueno, y digo, mira, los doctores aquí son fantásticos, no sé qué, no sé cuánto, tal y cual. Total, que al final digo yo, pues no pierdo nada, ¿sabes? Al final igual aprendo un poco de inglés, estaba como que casi no podía ya jugar y me fui a hacer las Américas, literalmente. Me fui sin beca, me fui sin nada y me fui a hacer las Américas. Me monté un avión, clase turista, y ahí aparecí. A casa de tu amigo en Nueva York. No, esto fue en Ah, Luisiana, en en Luisiana. Baton Rouge, Ajá. Luisiana. Ujú, ujú. Eh, y nada, lo ¿Y típico, de qué año estamos hablando? 1996. Ujú. Estamos hablando de 1996. Vale. Y lo típico que me ve el entrenador jugar un poco, y claro, yo tenía un nivel muy, muy alto comparado con el nivel universitario, ¿no? Pero no hablaba nada de inglés. O sea, sabía decir dónde está la pista de tenis y unas pelotas. O sea, no sabía, y fuera, decía, out. Lo demás, vamos, lo básico, ¿no? Y al final, pues lo que es la vida, la necesidad, el coach me vio jugar y dice, oye, mira, si pasas el examen de inglés y pasas el examen de matemáticas y todo esto que se llama STA, SAT, ¿no? De esa época. Bueno, y yo claro, nunca tuve profesores, entonces estudié todo el bachillerato yo solo en casa. ¿Sí? Entonces digo, pues a estudiar en casa, ¿sabes? Y me puse a estudiar y al final aprobé el examen. Pues en el último momento, lo típico, que conseguí aprobarlo y entré en el equipo. Y empecé en la Universidad de Louisiana State. Eh, y ahí me dieron pues una beca que tampoco era una beca entera, ¿sabes? Que tenía que seguir trabajando, buscaba trabajos por la universidad, del que fuera, ¿sabes? Encordaba las raquetas a los otros chicos.
Y luego, claro, el nivel mío de tenis era muy alto y con eso el equipo se convirtió en el número 1 de la nación. También había buenos jugadores, había muy buenos jugadores, no solo era yo. Y, y bueno, con eso dije, ¿sabes qué? Que aquí no vienen a entrevistar las empresas buenas, ¿sabes? Americanas para... Y me di cuenta de que igual necesitaba un poquito más de tema académico, sabiendo que en el tenis yo necesitaba varias operaciones. El doctor ya me dijo, me dio un doctor, me dijo, oye, tu mundo de tenis se acabó, necesitas varias operaciones aquí, las probabilidades de que puedas hacer algo en el mundo de tenis ya son mínimas. Tuvo toda la razón del mundo, me operé 3 veces, el codo, vamos, lo tengo ya como si fuera un hombre de 90 años, ¿sabes? Pero bueno, por lo menos puedo aguantar el vaso, ¿no? Por lo menos... En fin, que bueno, con eso utilicé el tema de que en el tenis yo tenía un nivel muy alto y conseguí transferirme a una de las escuelas académicas, porque en Estados Unidos las buenas académicas que dan becas son Stanford, son Northwestern y Duke, ¿no? Pero yo necesitaba beca, ¿no? Entonces coincidió que Duke había una beca que tampoco era entera porque me tocó trabajar al mismo tiempo que estudiaba y al mismo tiempo que jugaba al tenis, pero conseguí llegar ahí y así es como hizo el cambio, ¿no? Y todo eso siempre arrastrando esa lesión de codo que nunca la acabaste de curar, ¿no? O sea, que realmente... Y eso te penalizaba, claro, en las competiciones, ¿no? O sea, que había veces que igual te tocaba abandonar por dolores del codo o por problemas, ¿no? Sí, además, mira, el último año, de hecho, nada más jugué el torneo final universitario. En el último año nada más jugué ese torneo, un torneo de una semana. Por cierto, no perdí ni un partido, pero nada más jugué ese torneo. Ya estaba operado, etcétera. Pero ahí fue en Duke, realmente es donde me cambió, digamos, el chip, ¿no? La cabeza de decir, a ver, aquí tienes que buscar el mundo futuro, cuál es tu mundo futuro. Y yo, como nunca tuve dinero, ¿sabes? Mi familia es de clase media casi hasta baja, ¿no? En España, y la verdad, el pequeño de 4, tal, y digo, dije, ¿sabes qué? ¿Cómo busco la independencia financiera? ¿No? ¿Cómo consigo tener esa independencia? ¿No? Y entonces me di cuenta de que al final y al cabo, si uno quiere ser buen inversor y encontrar esa independencia financiera él mismo, ¿verdad? Que tenía que dedicar miles y miles y miles de horas al tema, ¿no? Y entonces dije, a ver, lo primero que tengo que hacer es ir a Wall Street, que ese es el centro del mundo de las finanzas, y cómo llego allí, ¿no? Entonces yo lo que hago siempre es, creo un mapa, gracias a Dios tuve un gran profesor que fue mi padre, no tenía dinero, me enseñaba cosas, ¿no? Me daba cosas como libritos de biografías de otros hombres y cosas así, y siempre, oye, me quedaron grabadas cosas, ¿no? Por ejemplo, siempre me decía mi padre, y lo veía en el librito que me enseñó y tal, lo que un hombre puede hacer, otro lo puede hacer. O cosas como tú tienes tus pinceles, tú tienes tus pinturas y tú pintas tu propio paraíso, ¿no? Entonces yo dije, a ver, hay que ser racionales. Yo quiero llegar aquí, estoy aquí abajo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un mapa desde aquí hacia aquí y tengo que seguir todos esos pasos. Y si los sigo, sé que voy a llegar, ¿no? Entonces yo cuando llegué a Duke, digo, a ver, ¿qué hay que hacer aquí para que me contraten en Wall Street? Y lo primero que me dijeron todos los chicos, dicen, mira, les llegan literalmente miles de currículums y la única manera de que te seleccionen un currículum que ni siquiera lo miren es que tienes que tener todo sobresaliente. Y yo, claro, digo, ¿todo sobresaliente? Y dicen, es que estás en la élite del mundo académico, todo sobresaliente. Y claro, yo llego allí y digo, ostras, qué competición. Esto es además de una universidad top, porque como tú decías antes, efectivamente, el mundo académico americano está todo muy estructurado y no es lo mismo estar en la Ivy League que estar en otra. O sea, tú estás en una universidad como estabas inicialmente, en una universidad pública como la Louisiana State, y juegan otra categoría. Ellos lo que quieren es a los mejores de las top, ¿sabes? Si estás en Harvard, MIT, Stanford, tal, juegas en una liga y estás en otra, estás en otra, ¿no? Es exactamente. Y obviamente, pues dije, ¿sabes qué? Que esa es la única manera. Tengo que conseguir saltar ese listón o esa barrera para pasar al siguiente nivel, que es llegar a Wall Street, ¿no? Y entonces mi carrera universitaria es bien sencilla.
es 10 horas de trabajo diaria, no tenía nada de dinero, mis amigos iban en BMWs y yo iba en bicicleta, y además les encordaba yo las raquetas a ellos, ¿no? Entonces, esa fue mi vida, pero claro, sí llegué a esas entrevistas con todo sobresaliente, ¿verdad? Porque no tenía otra alternativa. Date cuenta, Juan, de que yo estaba en una visa de estudiante, ¿verdad? Y además de eso, si no encontraba trabajo con una visa de trabajo fuera de Estados Unidos, otra vez de regreso, que no pasa nada, voy a mi país, voy a España y tal, pero oye, tenía unas metas de que yo quería hacer algo con mi vida, ¿no? Y entonces, pues nada, llegué a mi último semestre de carrera universitaria, pues con todo sobresaliente, porque no había otra. No podía relajarme ni un segundo. Detrás mío había un precipicio. Entonces yo me di cuenta de que esto es para adelante y hay que conseguir esa meta, ¿no? Y bueno, me entrevistaron todos, Goldman Sachs, todos, y al final acabé con varias ofertas y me fui a Lehman Brothers, a donde estaban las Torres Gemelas. Y ahí es donde empezó mi carrera financiera. Por el otro lado, me di cuenta de decir, a ver, para ser un gran inversor, ¿no? Porque yo siempre he sido muy de leer libros y de leer todo, soy muy friki, como se dice en España, ¿no? Muy nerd, ¿no? En América. Entonces, en los libros que yo leía decía, a ver, para saber cómo invertir, uno tiene que hacer lo mismo que en el tenis, es decir, miles y miles y miles de horas, básicamente, ¿no? Y entonces el compounding ese del aprendizaje empezó justo después de la universidad. Yo lo que hacía es, venía del trabajo, que el trabajo en Wall Street es de 7 de la mañana a 8 de la noche, salía andando y no había iPads, no había nada de eso, entonces me imprimía, en el trabajo me imprimía una memoria anual y me la tenía que, llegar a casa me la tenía que leer antes de meterme en la cama, ¿no? Y yo sabía que tenía que hacer ese compounding, ¿no? Esa acumulación de miles de horas, ¿no? Entonces empecé muy pronto y ahí es donde empezó todo el proceso, pensando siempre en decir, oye, si yo consigo aprender de cómo invertir mi propio dinero, en algún momento encontraré esa libertad financiera, ¿no?